Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este videoblog en el que estaré hablando sobre experiencias y visión de lo que fue el 11 de noviembre del 2018, o sea, 11-11-11. Y quisiera empezar primero hablando sobre la importancia que tiene el hacer un discernimiento interno con toda la información que hay, que uno puede encontrar sobre qué es un portal, sobre lo que significa el 11, sobre lo que significa esto y lo que significa cada cosa que uno puede leer sobre el tema. Pues en la medida en que uno no tiene una experiencia interna clara o alguna forma de experiencia interna relacionada a lo que se quiere indagar, en realidad no va a ser más que ideas flotantes en el aire. Entonces, si bien sugiero que todo este tipo de cosas, inclusive lo que yo digo, se toma con mucho discernimiento, primero invitaría a que se haga un trabajo interior y se tenga la experiencia interna para, en función de la experiencia interna, tener más claridad de estos simbolismos o estas representaciones que se hacen con el tema numérico, matemático o de geometría sagrada. Ahora sí es importante entender que desde la perspectiva científica la matemática es el lenguaje con el que el ser humano se comunica con el universo. Entonces tiene de por sí una importancia muy grande. Cómo utilizamos esta información es lo que hace la diferencia y marca el peso de esa información. Aún así, siempre necesitamos tener la mente abierta para poder acceder realmente a través de lo que uno pueda vivir a la información que se necesita para cada quien en un momento dado. No sé cuál habrá sido tu experiencia, y si estás escuchando este video seguramente es porque tienes curiosidad o has tenido alguna experiencia relacionada con ese día. Y te invito a que lo compartas en el blog, obviamente, para ver si de alguna manera se asocia con lo que voy a compartir este momento. La meditación que realizamos el domingo fue una meditación súper intensa realmente, en la que las personas involucradas tuvieron experiencias muy transformadoras. Ahora, lo que fue obvio y lo que fue importante notar es que aquellas personas que vienen haciendo un trabajo interno, como que ese día, o al menos en esa temporada, en ese espacio de tiempo que pudo haber sido marcado con más fuerza el día domingo 11 de noviembre, se puede haber hecho una especie de recapitulación y llegar a un punto en el que uno se daba cuenta que podía tener más conciencia de el proceso que se ha caminado, para darse cuenta de que uno no es lo que cree que es. Generalmente lo que nosotros creemos que somos está totalmente asociado a la persona, a la personalidad. Y la persona, que se traduce de todas maneras como máscara, la palabra personae está traducida, es el origen de la palabra persona, tiene el significado de máscara, ¿ok? Antes de darme muchas vueltas. Y eso es lo que somos como persona, una máscara. Máscara que nos impide vernos con total claridad en nuestra esencia, y que es la que presentamos al mundo. Entonces, el proceso de quienes están haciendo un trabajo interior es justamente para despertarse a sí mismas, para despertar a su esencia y reconocer quién se es de verdad. Podemos tener estas nociones internas o estas vocecitas intuitivas que nos hablan y que nosotros podemos reconocer, a veces hacemos caso, a veces no, pero obviamente quienes vienen haciendo mucho trabajo interno se dan cuenta de que hay algo más allá que simplemente esa persona que creo que soy.
Entonces, al parecer, ese día se marcó un punto muy importante del contacto con esa esencia interna que puede haber ayudado y que también puede haber marcado una posibilidad para darnos cuenta de que podemos empezar a dejar ir mucho del condicionamiento que tenemos sobre quién creemos que somos y esta persona que somos, y al mismo tiempo, al dejar ir un poco de esto que no somos, permitir que esta fuerza interna que somos empiece a manifestarse más alineadamente entre nuestra cognición o nuestro cerebro racional, nuestra manifestación en la vida y nuestra esencia divina, o por así decirlo, la expresión de nuestro ser multidimensional de conciencia superior, manifestarlo alineadamente con nuestro ser inferior, que puede ser considerado la parte personal, es decir, el ego, la mente racional y la manera en que hemos aprendido a vivir como humanos aquí en el planeta. Entonces, en este punto sí creo que es importante que consideremos todas estas cositas que andan en el ambiente y que mucha gente los sostiene como que son verdad y son ideas, pero que no los hemos podido llegar a asimilar de tal manera que podemos comprenderlos experiencialmente, de forma experiencial, como por ejemplo, ustedes seguramente han oído esta idea de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Ahora, si eso es evidentemente claro, necesitaríamos tener igualmente claro qué significa ser espiritual y qué significa ser humano. Somos un ser espiritual teniendo una experiencia humana. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el ser espiritual? ¿Qué es el ser humano? ¿Y de qué manera estos dos aspectos de nuestra existencia pueden ser uno y el mismo, o si están divididos o separados? Porque nosotros conocemos por lo general nuestro lado personal, la persona que soy. Y el lado espiritual, como no hemos tenido entrenamiento de hacer esta revisión interna y de estar en contacto con esos aspectos internos, obviamente para muchos es algo muy como efímero y que no tiene una forma de identificar muy clara. Entonces, eso es sostener una teoría. Ya cuando nosotros llegamos a un punto de tener esa claridad, decir, entiendo la diferencia entre estos aspectos de mi persona y estos aspectos del espíritu, y cómo hago ahora para pasar ese puente que hay entre lo divino y lo mundano, cómo uno y cómo alineo estas dos cosas para que puedan funcionar alineadas. Bueno, una vez que se reconoce es porque se ha hecho ese trabajo interno que le lleva a una persona a poder hacer el discernimiento y tener claro los diferentes aspectos de nuestra humanidad. Somos seres que estamos entre el cielo y la tierra. Esto quiere decir el cielo hablando de nuestros aspectos divinos y la tierra de nuestros aspectos mundanos. En el lenguaje de los chakras, que son estos centros energéticos que están a lo largo de la columna, los 7 centros principales, pues tenemos los centros del primero al tercer chakra, que son los considerados los centros inferiores y que están más conectados a la tierra, y los centros superiores que están del quinto al séptimo chakra, pasando por el corazón, que es el centro del amor, que diríamos este es el puente entre las energías inferiores y las energías superiores. Ahora, si vamos a hablar de amor, ¿qué es el amor? La mayor parte de nosotros nos relacionamos con el amor desde los chakras inferiores, que son los chakras mundanos, los chakras humanos, ¿no? Y nuestra conexión con el amor está basada en el deseo, en la aprobación, en la aceptación. Es un tipo de amor que de alguna manera muy condicionado, ¿no? Y en cambio aquí que se experimenta el amor incondicional y para arriba ya es otro tipo y otra experiencia de amor. Estamos en una época tan importante de despertar de conciencia para los seres humanos, que el despertar el amor incondicional que podemos experimentar en el chakra del corazón, Anahata, puede venir a través de experiencias muy intensas. Por ejemplo, hay muchas personas que se están encontrando con sus flamas divinas y vienen a experimentar estas
estos choques fuertísimos entre las personas y los egos para romperse en mil pedazos y permitir que surja la experiencia del amor incondicional. Despertar la conciencia no solamente viene a través de meditación y contemplación. La energía Kundalini, que está en la base de la espina y que es de una tradición muy antigua en la India, pues es una energía que le llaman la serpiente dormida que se va despertando. Y en la medida que va despertando esa energía que recorre por nuestra columna de forma ascendente, pues también nos va abriendo la mente a ver la vida de una manera diferente. Y vamos integrando aspectos de nuestra divinidad con los aspectos de nuestra mundanidad. Y poco a poco el ego va dejando de tener el dominio sobre la vida de una persona y empieza a tener más presencia este lado espiritual. Este es un proceso que puede ser natural para algunas personas y puede requerir de mucho trabajo para otras. Eso no es lo que vamos a evaluar aquí, de a quién se despierta la Kundalini y a quién no, sino la importancia de hacer el trabajo interior para empezar a despertar la conciencia interna. ¿Por qué? Porque estamos en una transición, en un cambio de era, pero el cambio de era no es simplemente que está cambiando el cambio climático y que hay tantas desgracias en el planeta. Este cambio de era implica un cambio de conciencia que va a crear una nueva realidad basada en cosas que nosotros por el momento ni siquiera nos podemos imaginar. O sea, vivir una nueva forma, de una nueva manera como humano aquí en este plano. Y vivir de otra manera. No como hemos vivido hasta ahora, que por un par de siglos quizás estamos viviendo un mismo estilo de vida basado en, yo qué sé, cierto tipo de poderes externos a nosotros, como el poder político, poder económico, poder religioso. Poderes son externos a nosotros y el ser humano se ha sometido a no tener su propio poder, sino a ser guiado por estos poderes. Ahora se trata de que el ser humano despierte en su propia conciencia, en su propio poder, para que tenga una visión de su relación con la vida, con la naturaleza, con el cosmos, de una manera mucho más integrada. Entonces, para dar ese cambio, necesitamos definitivamente romper estas estructuras tan sólidas en nuestro inconsciente colectivo que está generando y formando la realidad que co-creamos entre todos. Entonces, este día, muchas personas hablan de que se abrió un portal, muchas personas hablan de que fue un día importante, porque el 11 es un número importante, es un número poderoso. Lo importante es qué hacemos con lo que nos sucede en el día a día. Si bien pudo haberse abierto un portal ese día, ¿quién se benefició? ¿Quién lo canaliza para que sea algo consciente y no una idea flotante en el aire que pierde poder, que pierde valor mientras no se haga consciente? Cuando uno hace consciente algo, el poder que emana de uno es mucho más grande. El poder a nivel celular es mucho más amplio que si solamente se sostiene una idea, así, esto es así, es verdad, pero no sé cómo integrarlo. Y sobre esto quisiera darles un ejemplo que he usado en varios lados cuando hablo de esto, porque para mí ha sido muy claro cómo podemos sostener ideas y aún así y tener la certeza que son auténticas, pero no podemos vivirlas en un momento dado mientras no pasemos por un proceso de alineación con esa energía. Y esto se relaciona con las enseñanzas del maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca. Y cuando yo tenía unos 16 o 17 años cuando vi estas enseñanzas que le daba Luke, Yoda a Luke, y le decía: seres luminosos somos, no esta materia cruda. Debes desaprender lo que has aprendido. Y le hablaba de cómo todo está conectado con todo. Y Luke dijo: bueno, esto es imposible, lo que tú quieres no es posible. Y de ahí fue el maestro Yoda y cuando le había dicho
Yoda a Luke que trate de sacar la nave usando la fuerza, y Luke no pudo, entonces ahí le dijo, esto es imposible, y después fue Yoda y se conectó con la nave y le sacó. O sea, parece que ciencia ficción. Yo creo que esto sí se puede lograr cuando uno logra el dominio. Es más, creería, y esto por lo que he leído, más que por experiencia propia, porque no tengo ningún acuerdo de haber existido en Atlántida o Lemuria, pero que muchas cosas como en la isla de Pascua y esos mons que están ahí gigantescos, fueron probablemente movidos con este tipo de conciencia, ¿no? De saber que uno puede conectarse con algo y hacerlo mover, como hizo el maestro Yoda al mover la nave de Luke. Pero no entremos en eso. En lo que sí quiero entrar es en cómo el ejemplo de saber intuitivamente que lo que le estaba diciendo el maestro Yoda a Luke, yo en mi interior sabía que era verdad. Pero, o sea, por más que lo vi 100 veces a ese episodio y a esas enseñanzas, decía, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a darme cuenta, no en la cabeza o quizás en el corazón? ¿Cómo integro eso a mi vida para que yo pueda vivir en plenitud con esa certeza que yo tengo en mi interior? ¿Cómo hago para poder llegar a integrar eso en mi vida y saber que así son las cosas? Pues han tomado 35 o más años y no puedo decir que he llegado a la total claridad y afianzamiento en cada átomo de mi ser de esta enseñanza, pero la tengo mucho más clara en cuanto a lo que significaba antes y cómo eso, a través del proceso que he realizado durante los años, ha ido incorporándose en mi día a día. Yo creo que cada uno podrá tener en su búsqueda interna diferentes enseñanzas con las que uno ha resonado y que sabe que son así, y lo ideal es llegar a poder asimilarlas internamente de tal manera que uno emana y vibra esa conciencia. En el camino interior, si aprovechamos esta energía, esta posibilidad, por más que sea o no sea cierta, yo por la experiencia que tuvimos nosotros ese día, voy a decir que sí, que algo pasó diferente ese día. Aprovechar las oportunidades que se nos dan para nosotros poder caminar en este proceso de concienciación. En el fondo todos buscamos amor, ¿verdad? Todos queremos ser amados y todos buscamos amor. Y el amor que nosotros buscamos, que queremos el amor verdadero, que queremos ese amor que dure por siempre, eso solo se puede encontrar cuando uno despierta internamente al amor incondicional. Hasta eso, solo vivimos con las energías que emanan de nuestros centros inferiores. Nuestro amor basado en el deseo, nuestro amor basado en la posesión y no en el amor como libertad, no el amor como paz interior, no el amor como esa conciencia de unión con todo lo que es. Entonces, si ya el portal se abrió ese día, o si se vuelve a cerrar o abrir o mantenerse abierto, no es algo que yo pueda decir. Lo que sí puedo decir es que el trabajo acumulado que uno va haciendo día a día con uno mismo, llegan estos puntos pivotales, como estos puntos súper importantes que pueden ser como ese día específico en el que uno puede tener una energía adicional para poder hacer un proceso de conciencia y darse cuenta de muchas cosas. Entonces, no esperemos hacer un trabajo el día que se supone que es importante, como el 11-11, sino hagamos todos los días nuestro proceso de contacto interior para discernir y conocer lo que realmente somos en esencia, y hacerlo de tal manera que cuando vienen estas fuerzas que vienen ahora con más frecuencia, pero no sabemos exactamente si es el 11-11-11 o si viene, yo sé, otro día que también tenga una fuerza específica, al estar nosotros por lo menos abiertos y disponibles para poder dejar que esa energía fluya y nos ayude a romper con nuestras propias limitaciones y con nuestra idea estancada de nosotros mismos, pues entonces podemos aprovecharlo de una muy buena manera y caminar de tal manera que, sin esperar que llegue ese momento, hacerlo por nosotros mismos, caminar,
viéndose a uno mismo, rompiendo las limitaciones, tratando de descubrirse y de conocer cómo uno ha creado ciertos hábitos mentales que están tan establecidos que para nosotros es la única manera de ver la vida o las cosas, y no nos damos cuenta que hay mucho más. Entonces, quería dejar esto abierto para la consideración y reconocer que realmente hubo una cosa especial ese día, y esperemos que se pueda seguir disfrutando de la influencia que nos ha dejado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que te suscribas en el blog para recibir notificaciones de cuando subimos algo nuevo al blog, que nos sigas en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Así es que, bueno, eso era por ahora, una reflexión que compartir, y esperamos estar en contacto en una próxima oportunidad. Hasta entonces.